y del Ajá. después. Sí, pues para empezar, antes era todo lo contrario a lo que soy ahora. Con hijos obviamente tienes que, pues, dar ejemplo. Tienes que ser congruente con tus palabras. No puedes decirle a tus hijos, no hagan esto, no tomen, no salgan noches, si tú lo haces. Entonces, mi hija, la mayor, ya tiene 10 años, entonces ya me cuestiona todo, ya me pregunta todo. Ella sí es bien, ella sí cuestiona valores, ella dice, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? Cuando en mi tiempo yo fui así con mi mamá, o sea, mi mamá también, no salgas, no vayas a tal lado, y todo lo que mi mamá decía que no hiciera, yo lo hacía, y ahora todo lo que mi mamá me enseñó, yo lo estoy transmitiendo a mis hijos. Claro. Y cuando le cuestiona sobre los valores, que le dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Usted qué le responde? ¿Por qué Pues tenemos yo que le ser digo, solidarios, no? ¿Por qué tenemos que ser ajá, empáticos? este, ¿Qué le responde? yo siempre le digo pues que tenemos que ser buenas personas. Hija, es que tenemos que ser buenas personas. En el mundo le digo a ella, fíjate bien, no toda la gente es buena como nosotros. Nosotros tenemos buenos pensamientos, si podemos ayudar a alguien, lo ayudamos. Pero le dije, te vas a encontrar con personas malas y esas personas no tienen, no se piensan para hacerte daño, no tienen escrúpulos, entonces tienes que estar alerta a todo lo que haces y a lo que vivimos. Porque a lo mejor todavía está chiquita, vive con nosotros, está en una burbuja de familiar, pero cuando entre en otro contexto, pues va a tener que experimentar cosas que a lo mejor no le ha tocado vivir y que con lo que yo le estoy dando esa formación, ella tiene que enfrentarse. Sí, sí, compañera. Desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente o agraciadamente, ahorita en estos tiempos se hace un poco más complejo porque toda la carga está como de este lado, ¿no? Del lado de los padres, ¿no? Eh, comparto esta parte, compañeros, porque sí es importante como saber dimensionar, como entender que, por ejemplo, este tipo de hechos, el hecho de tener un hijo, una hija o una familia, cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Misael puede pensar, bueno, pues mi objetivo es terminar la carrera y ser un profesionista exitoso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el destino a lo mejor le puede deparar algo mucho mejor, ¿no? El hecho de que en el camino se encuentre a alguien, decida compartir su vida con esa persona, etcétera, etcétera, y ser un profesionista exitoso también, ¿no? Ay, profe, gracias por esos ánimos. ¿Por qué? Gracias por esos ánimos. Nomás por eso, si me llega a pasar, los invito a mi boda. No, digo, es que todo puede pasar, ¿no? Y en el camino nosotros tenemos que estar conscientes de esa parte, ¿no? Eh, sí es importante entender que no todo es para siempre, como dijera la canción, ¿no? Nada es para siempre, dijera la canción de los héroes, ¿no? Por ejemplo, este periodo va a pasar, ¿no? Después va a cambiar. Cuando era más joven, un poco más joven, me planteaba, ¿no? Híjole, había momentos en los cuales decía, qué aburrido, ¿no? O sea, qué tedioso es como este momento, ¿no? Como el hecho de estudiar, el hecho de ir a la escuela, como de buscar trabajo, o sea, pero poco a poco te va cambiando la perspectiva y vas encontrándole como la oportunidad a esa desventura, ¿no? Que te va pasando, ¿sí? Eh, y es importante que los valores sean cuestionados, ¿sí? O sea, que te cuestiones a ti mismo qué tanto aplican los valores, ¿sí? Por ejemplo, Nietzsche lo hacía de esa manera, ¿no? Se cuestionaba el hecho de que estas costumbres morales, como él lo define, dominaran gran parte como de la actitud humana, ¿no? Como de la, eh, bueno, no de la actitud, sino del andar, ¿no? Del ser humano. O a ver, por ejemplo, ahí, Rebeca, ¿usted qué opina?
Pues mire, de lo que yo, ya ve que nos dejó investigar, ¿verdad? Ajá. De Nietzsche. Y aquí algo que anoté que es referente a eso de los valores, él dice, transmutar los valores es recuperar los valores de la moral natural, la moral del Señor, y que es la autoestima, la fuerza y la individualidad. Y dice que el superhombre Ajá. es aquel que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral. Habla de uno mismo, individualmente, pues. Dice, superior al que considera el del hombre común, es de una transformación constante, capacidad de expresar la propia voluntad. Es como usted estaba diciendo, nosotros expresar nuestros mismos valores, o sea, así como dice, si valen la pena, no valen la pena, y somos un constante cambio nosotros. Si la vida es un constante cambio, ¿por qué nosotros no tenemos que cambiar? ¿Cuándo íbamos a imaginar que algo que no vemos, que no podemos ver, que no tenemos la certeza de que existe, aunque la ciencia nos lo diga? Dicen por ahí, no, ver para creer, pero algo que no tenemos la certeza de que existe, nos esté cambiando la vida totalmente, ¿no? ¿Cuándo íbamos a creer que el mundo se iba a parar por algo que no podemos observar, ¿no? Por algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas extraordinarias, ¿no? Y si nos vamos como más profundo al asunto, ha hecho mella hasta en nuestro tema psicológico, ¿no? Hasta en la psicología de cada uno de nosotros, porque estamos encerrados, ¿sí? Porque hay ansiedad, porque hay nervios, ¿sí? O sea, ha cambiado la dinámica totalmente para cada uno de nosotros. El ejemplo está aquí, ¿no? Que estamos nosotros ahora tratando de salir adelante, tratando como de avanzar en nuestra carrera profesional, tratando como de prepararnos de la mejor manera a través de lo virtual, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario, ¿no? De alguna manera la dinámica social nos ha estado poniendo como este tipo de retos y ya está en nosotros como seres humanos si le entramos o nos quedamos donde estábamos, ¿no? A mi particular punto de vista, así va a ser de aquí para adelante, ¿no? Entonces tenemos que entrarle. Hay perspectivas que estaban muy ligadas como al costumbrismo, como a esta parte de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nuestro siguiente tema tiene mucho que ver con esa parte, con el tema con la parte de la iglesia, ¿no? Espero, digo, con todo respeto para los que son religiosos y creyentes, pero la iglesia sí en algún momento fue un parteaguas en todo, ¿no? En pensamiento, en ideología, en dinámica, en organización. Antes, por ejemplo, en la Edad Media, la iglesia era la que dominaba todo, ¿no? Incluso dominaba el poder del Estado, ¿no? Porque siempre el Estado, de alguna manera le pedía o le solicitaba como la aprobación a la iglesia para a lo mejor hacer algún decreto o para tomar alguna decisión importante que tuviera que ver con su pueblo, ¿no? Poco a poco fue avanzando el tiempo y se fue como deslindando esta parte de iglesia del Estado, ¿no? Sin embargo, la iglesia seguía conservando el poder de la educación. No había educación que no estuviera avalada por la iglesia. Incluso la educación desde la Edad Media como hasta por ahí del 1900, 1800 y cacho, estuvo dominada por la iglesia. ¿Sí? Entonces, aparece en el 1600 un cuate que se llama Voltaire, ¿no? Que le dicen Voltaire, ¿no?
en el cual empieza a replantear toda esta parte de la dinámica de la iglesia, ¿no? ¿Qué tan importante sí, qué tan importante es para la sociedad o qué tanto no importa, ¿no? Para la sociedad? Por ejemplo, Alondra, usted con todo respeto, ¿es creyente? Sí, profe. ¿Sí? Así es. ¿Usted cree que, por ejemplo, la iglesia tenga que ver mucho en las decisiones que toma uno o no? Uno como ser Pues, humano. No, ajá. no me refiero a uno como usted, ¿no? En general. Sí, pues claro que sí. Obviamente también es una forma de sometimiento. Todavía hay personas que, bueno, yo tengo mi fe, pero también sé hasta dónde me toca a mí pensar y hay personas que no. Entonces yo creo que de ahí la fe, o más bien no la fe, sino las personas que manejan el grupo eclesiástico, pues sí lo utilizan como por una forma de sometimiento. Claro. Y es que si se fijan, ahora la iglesia se ha ido transformando poco a poco, ¿sí? La iglesia antes no aceptaba muchas cosas, ahora está aceptando muchas otras. No sé, no sé si por el tema del clientelismo o por el tema de que realmente está evolucionando, ¿no? La iglesia. O sea, no la religión, sino la iglesia, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a la figura más fuerte, ¿no? Que es el Vaticano, ¿no? Que es una institución. Es como si vivieran en el universo, esos cuates, ¿no? Porque tienen sus propias leyes de Estado, es un Estado propio, o sea, separado como quien dice, de la tierra, ¿no? Viven aquí, pero es como si fueran otro país, ¿no? Aparte. Ellos no pueden ser regidos por las mismas leyes que nosotros, porque ellos tienen sus propias leyes, ¿sí? Entonces, ha estado como evolucionando en esa parte a raíz de que el nuevo Papa, Francisco, ha hecho varias declaraciones, ha cambiado un poco las dinámicas del interior para el exterior, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso en el presente, ¿no? Pero en el pasado, la educación la tenía totalmente la iglesia, ¿sí? Y Voltaire recibió educación de los jesuitas. Él idolatraba a sus maestros de letras, ¿no? Que eran jesuitas. Sin embargo, siempre pues, se cuestionó esta parte, ¿no? De la iglesia, ¿no? La rebelión contra el rigorismo religioso en el que de niño fue educado, pues es una de las causas, ¿no? Precisamente que suelen aducirse para explicar la posterior ruptura y hostilidad contra la religión establecida, ¿sí? Fue un fiel crítico de la ideología eclesiástica, ¿no? Es considerado el exponente más destacado del periodo de la Ilustración en Francia, ¿sí? Y pues siempre mantuvo una relación muy íntima con la religión, ¿sí? Guardaba mucho respeto por sus maestros jesuitas, como les comentaba, ¿no? Que lo instruyeron en el terreno de las artes. A diferencia de lo que puedan decir, pues, los biógrafos, pues Voltaire no fue ateo, ¿sí? Él siempre creyó, era creyente, ¿no? A pesar de que en sus escritos plasmara como este debate, ¿no? Como esta renuencia, ¿no? A aceptar la ideología eclesiástica. Lo veían a él en diferentes domingos, en diferentes días, acompañado de guardaespaldas, acudiendo a la iglesia, a rezar, ¿no? A asistir a misa, ¿no? Entonces, pues sí era como un tema como medio complejo ahí, ¿no? El hecho de cuestionar, pero también a la vez como ser creyente, ¿no? Por Profe, ejemplo, dígame. yo creo que, por ejemplo, él cuestionaba, así como Nietzsche, como muchos otros, porque muchas de las personas que en ese tiempo regían la religión hablaban muy bonito, pero no eran congruentes con sus actos.
Y eso es lo que los lleva a la desilusión, no de la religión, pero sí del hombre. Por ejemplo, Nietzsche decían que toda su obra la escribió borracho, ¿no? Y drogado. Su obra pues no tiene, no, o sea, yo no le veo, o sea, no le cuestiono nada, ¿no? O sea, es una excelente análisis, ¿no? Un análisis muy profundo sobre la condición humana, ¿no? Sin embargo, esta parte, ¿no? Del hecho de haberlo hecho como lo hizo, pues sí genera, no en mí, pues, pero sí genera en general de la sociedad este ruidito, ¿no? Este ruidito que dice, bueno, pues sí, estuvo muy bien, pero critica bien, o sea, pero lo hizo borracho, ¿no? O lo hizo drogado, ¿no? Entonces, es esa parte de los valores que aparecen eh, cuando tienen que aparecer y que aparecen también cuando no tienen que aparecer, es como esta parte como de la doble moral, ¿no? O sea, por ejemplo, este ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? O sea, nada tiene que ver el análisis, la profundidad de análisis que tiene Nietzsche con el hecho de que lo haya hecho o no lo haya hecho borracho, ¿no? Sin embargo, en su biografía siempre aparece, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Alma, ¿me podría ayudar a leer esas letras que vienen en cursiva? Sí. Mm, Dice, es perfectamente evidente para mi mente que existe un ser necesario, eterno, supremo e inteligente. No es un asunto de fe, sino de la razón. La otra, de favor. Mm, Creo, creo que el ateísmo es tan pernicioso, perjudicial como la superstición. Gracias, compañera. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. Y son palabras de Frederick, de Voltaire, ¿sí? En la primero, acepta que hay alguien, ¿no? Que domina todo esto, ¿sí? Dice que no es un asunto de fe, o sea, no es un asunto de que creas o no creas, ¿no? Es un asunto de razonamiento. No está diciendo que sea Dios, no está diciendo que sea ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, no está diciendo que sea Jehová, no está diciendo que sea Buda, está diciendo que hay algo supremo que domina, que hace que circulen, que hace que funcionen las cosas en este mundo. ¿Sí? Ojo, no lo aterriza a la iglesia, ¿sí? Lo aterriza a algo como más divino, ¿no? Y en la otra parte, creo que el ateísmo es tan pernicioso, o sea, perjudicial como la superstición, ¿no? Tan malo es no creer como creer. Entonces, lo que él planteaba era que nos dominara la razón, ¿sí? Ya a partir de Voltaire, bueno, no de Voltaire, sino también Descartes ya empieza como a hacer todo este análisis, ¿no? Del porqué de las cosas. Voltaire también continúa con esta dinámica del poder analizar toda esta parte, ¿no? De la religión en específico, ¿sí? Continuamos. Bueno, la afirmación del Dios creador es reiterativa en sus escritos. A pesar de su pesimismo cognoscitivo, salva siempre el conocimiento de la existencia de un ser necesario y eterno. Lo que comentábamos, ¿no? Dice, en el filósofo ignorante argumenta, me siento inclinado a creer que el mundo es siempre emanado de esta causa primitiva y necesaria, como la luz emana del sol. ¿Por qué con concatenamiento de ideas me veo siempre llevado a creer eternas las obras del ser eterno? La palabra concatenar es como ir como amarrando, ¿no? Como que van ligadas, ¿no?
Entonces dice, por muy pusilánime que sea mi concepción, tiene la fuerza de alcanzar al ser necesario que existe por sí mismo. ¿Qué seriedad, compañeros? A ver, esa compañera que dice su pantalla iPhone, que trae, hay como una sombrilla arriba de ella. No sé cómo ¿cuál es su nombre, Yo, compañera? Rocío, Rocío. de Castillo ¿Rocío qué, perdón, compañera? Cuevas. Cuevas, Rocío ok. Cuevas. ¿Qué opina acerca de este textito, compañera, que señala Voltaire en su obra El filósofo ignorante? Permítame. ¿Se refiere como que al mundo siempre va a estar ligado a lo que es algo supremo, profe? Ajá. ¿Usted cree que hay algo supremo en este mundo? Sí, pero no soy creyente, entonces no me meto mucho en esas. Ok, vámoslo planteando de otra forma. Sí Maestro, creo que hay algo como superior, no sé, pero no así necesariamente un Dios, o no lo veo pues como un Dios. Veo como que en algo que creó esto y estamos, por alguna razón, pero no. Recuerda que al inicio nos hacíamos esas tres preguntas que nadie ha podido responder. Ajá. Ok. Entonces, ¿usted cree realmente que, por ejemplo, la ciencia nos dice, o sea, ¿usted cree en la teoría del Big Bang, por ejemplo? Sí, más bien. Ok. Y que nosotros, de alguna manera, como seres humanos, nacimos a partir de que el mundo se creó, Ajá. de la nada. Porque el mundo creó todo lo que hay, ¿no? Sin embargo, Ajá. si se fija, nosotros pareciera como que somos como algo aparte, ¿no? Del mundo. Porque la naturaleza tiene como su dinámica propia, ¿sí? Si nosotros no existiésemos, la naturaleza seguiría teniendo esa dinámica. No afectaríamos en lo más mínimo, ¿sí? Sin embargo, nosotros existimos y la dinámica de la naturaleza cambia o nosotros la cambiamos. ¿Qué opina usted de ello? Entonces, la teoría del Big Bang y esta parte de la ciencia que explica el cómo se generó el mundo, ¿cree que explica como de manera total nuestra presencia aquí en este mundo? Por ejemplo. Creo más bien que con el tiempo hemos ido evolucionando y por eso ha ido cambiando todo. Entonces no creo como que, ay, Dios dijo que así van a ser las cosas. No, ha sido con la evolución del hombre. Uh-huh. O sea, con esta teoría del Big Bang también nace el hombre. Uh-huh. No solamente el mundo. El mundo como lo conocemos. Uh-huh. Porque recordemos que si, por ejemplo, supongamos que la teoría del Big Bang es lo que es lo verdadero, ¿no? El mundo se creó a partir de que hubo este choque como de meteoros, de meteoritos, para crearse el mundo como lo conocemos hoy, pasaron millones de años, compañera. ¿En qué momento nosotros existimos en ese mundo? ¿A partir de qué momento nosotros figuramos en ese mundo? Ay, pues no sé, profe. Sí está como medio complejo, ¿no? Entender Sí. esa parte, ¿no?
Incluso también la iglesia nos dice, no, pues es que Dios hizo a Adán e hizo a Eva, ¿no? Ujú. O sea, sí, o sea, ¿cómo? Nada más ellos dos, o sea, ¿y luego qué pasó, no? ¿Y cómo se reproducieron los demás? Pues porque se supone que no puedes reproducirte con un familiar, entonces los hijos de Adán y Eva no pudieron ver creado toda la demás humanidad. Es una... Claro, son principios que incluso la religión marca, ¿no? Que Ajá, incluso, entonces, que ¿cómo inclu- dicen? ajá, que incluso la sociedad marca. Entonces, toda esta parte, ajá, dígame. Ah, le digo que se contradice entonces. Pues parecería, ¿no? Parecería, pero bueno, ya, si gusta, ahí le vamos a dejar, no nos vamos a meter tanto. Nada más quería hacer como énfasis en esta parte que Voltaire cuestiona, ¿no? Cuestiona no solamente el tema de la religión, ¿no? Sino sus prácticas al interior en aquel momento, ¿sí? La crítica de Voltaire, por ejemplo, hacia la religión, sí, se me fue ahí el acento, discúlpenme, no lleva acento. No sé si lleva. La crítica que Voltaire hacía de la religión era específicamente para la religión de su tiempo y de su concreta circunstancia. La religión que hoy conocemos no es igual a la que conoció Voltaire, ni es igual a la que conocieron las personas que fueron condenadas a la hoguera, por ejemplo. ¿Sí? Sí recuerdan que en aquel tiempo la iglesia condenaba a personas que eran brujos o brujas o profetas, etcétera, etcétera, o que les gustaba simple y sencillamente leer e informarse, ¿no? Entonces, el conseguir libros era algo ilegal, ¿no? El conseguir información era algo ilegal, ¿sí? Entonces, ha ido cambiando, para bien o para mal, la religión ahora me parece que ha ido cambiando para bien, sea por clientelismo o no. La religión ahora tiene otra perspectiva, ¿no? Refiriéndome específicamente al Vaticano, ¿no? A su, como a su liderazgo que tiene este Papa, ha ido cambiando. ¿Hacen falta todavía un Maestro, montón de cosas? Ajá, dígame. sí, la religión está cambiando de tiempo para acá, pero la religión, en mi punto de vista, se vuelve un tipo problema cuando llega el fanatismo. Sí, sí, es como, mire, compañero, yo he estado, yo en algún tiempo, digo, lo sigo haciendo, ¿no? De vez en cuando. Grababa bodas y tomaba fotos y esas cosas, ¿no? Me tocó una vez que nos contrataran para una boda cristiana, ¿no? Y es muy, muy, muy diferente la celebración de una boda cristiana a una boda católica. Yo, la verdad, como nunca había ido, o sea, por ejemplo, en las bodas católicas, pues yo ya me las sé, ¿no? ¿Cuál es la dinámica y qué va primero y qué va después, ¿no? Acá no, ¿no? O sea, y son más extensas. O sea, le dan más prioridad, por ejemplo, al canto. El tema del canto, compañero, es un tema que te mete psicológicamente. O sea, te va como absorbiendo, o sea, incluso yo estando ahí decía, órale, qué chévere, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Que canten y que, o sea, es una forma como de acercarte, ¿no? A esta figura celestial, ¿no? Que no podemos ver, que no conocemos, que solamente está como en nuestras mentes, ¿no? Y pues son como diferentes las dinámicas, pero sí ha ido como evolucionando un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, la religión que conocemos ahora, pues no es igual ya a la que había antes, ¿no? Antes quemaban personas, las ahorcaban, ¿no? En plena calle, ¿no? Aparecían ahorcados, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Porque en teoría somos una civilización, ¿sí?
una civilización pensante, una civilización que se mantiene por sí misma, ¿sí? Que genera tanto dudas como certezas también, ¿no? A través de la ciencia. A ver, entonces estamos, ok. Bueno, y lo que platicaba Misael, ¿no? El tema del fanatismo, ¿no? Él, Voltaire, también era fanático de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y la justicia social. Se alzó contra los sistemas de pensamiento y los poderes constituidos que socavaban e impedían la emergencia y el ejercicio de esos derechos. ¿Sí? De ahí la frase famosísima que dice, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender lo que tú piensas, ¿no? Que es tu derecho. Eso lo dijo Voltaire. Entonces, también la libertad y la tolerancia pues fueron los temas principales de Voltaire. Combatió el fanatismo y la violencia que imperaban en su tiempo. Y pues recordemos que la iglesia y pues la monarquía eran poderes omnipotentes que en aquella época mantenían el control total de la sociedad en todos los ámbitos de la realidad. Recordemos que esta unión, incluso hoy en día, no ha sido como desvinculada de manera total, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en las mañaneras de nuestro presidente que hasta misa da, ¿no? O sea, que se pone a decir, ¿no? Que hay que ser buenos, que hay que ser malos, que Dios y que esto, o sea, no se ha desvinculado totalmente esa parte, ¿no? De la iglesia y del Estado. Seguimos todavía con esa dinámica, ¿sí? Entonces la iglesia y monarquía eran, por tanto, las instituciones a las que había que abatir. Las armas más utilizadas por Voltaire en este combate ideológico fueron la ironía y el sarcasmo. El sarcasmo, pues ya se sabe, es la misma ironía, pero en su forma más mordaz, sangrienta y cruel. ¿Sí? Esa es parte de la filosofía de Voltaire. Y por último, la compañera Londra, ¿me puede ayudar a leer la primera flechita, de favor? Claro, profe. La dignidad de la condición humana siempre fue uno de los temas centrales en sus escritos. Para lograrlo, era necesario ejercer la plena libertad individual, así como obtener el reconocimiento y la aceptación. La paradoja fue que, mientras exigía la libertad y la tolerancia a todos, en todo y para todos, él se las negó a la Iglesia y a los judíos, mereciéndose por tal actitud el calificativo de hipócrita, con el que le han obsequiado no pocos de sus biógrafos. ¿Cómo podría explicarse esta última premisa? ¿Cómo podría explicarse el tema? Bueno, esta premisa que dice... dice, la paradoja fue que mientras exigía la libertad y la tolerancia de todos en todo y para todos, él se negó a la iglesia y a los judíos, mereciéndose por tal actitud calificativo de hipócrita. Porque sí, defendía la libertad y la tolerancia de todos hacia todo, pero cuando se trataba de religión, no era como la misma actitud hacia ellos, ¿no? O sea, no era una actitud de libertad y de tolerancia hacia ellos. ¿Cómo podría explicarse? Pues cuando hablaban sobre la religión no respetaba pues a las personas. Bueno, no es que no la respetara, sino como que no era como parejo, ¿no? Ajá, bueno, pues no, sino que no coincidía y pues reaccionaba diferente, ¿no? Ajá. ¿Cómo podría explicarse eso? Bueno, ya fue mucha filosofía por hoy. Bueno, en teoría, pues excluyó a Dios de su vida porque el Dios que él conoció era excluyente, solo era para los cristianos, no era un Dios para toda la humanidad, como Voltaire lo idealizaba, ¿no? ¿Sí? Voltaire, pues quería una religión natural, sin dogmas ni sacerdotes, nada coercitiva y con grandes valores humanos. Una religión en suma cosmopolita que incluyera a todos los seres humanos y profundamente humana. Algo que hasta el momento no existe. Hay muchas religiones y cada una tiene sus propias dinámicas, ¿no?
No hay una que abrace a todas, ¿no? ¿O sí? Pues a mi punto de vista, o sea, todas tienen un fin, ¿no? Que es el ser bueno. Yo creo que la mejor religión es ser buena persona, independientemente de tus creencias. Esa es la ideología, o debería ser la ideología, pues de todos los seres humanos. Sí, de hecho, por ahí dicen, ¿no? Que como el mejor consejo o el mejor camino que podemos tomar es ese, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Así listo, ¿no? Con eso se soluciona todo, ¿no? Ahí está la síntesis de la armonía mundial, ¿no? De la armonía del planeta, ¿no? Sin embargo, no hemos podido como llegar a ese estatus mental, ¿no? En el cual amemos al otro como a uno mismo, ¿no? Incluso uno mismo, hay ocasiones en las cuales pues no se da cuenta que ni siquiera se quiere, ¿no? Ni siquiera se da a respetar a uno mismo. Pero bueno, ya demasiada filosofía por hoy. Compañeros, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un bonito fin de semana y hasta aquí le dejamos. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Profe, Ajá. yo quería saber si tenía falta porque los 2 fines pasados mi internet había estado fallando mucho. Y sí entraba a clases, pero luego se trababa y ya no podía permanecer en clase. Ok. Cuevas, hoy no tiene falta, la clase pasada sí tiene falta y la clase antepasada no tiene falta. Ah, ok. Y también de los compañeros que no pudieron entrar hoy, queremos ver si tienen falta o si se va a justificar porque es problema de internet. Uh-huh. Mándenme ahí en el grupo, mándenme los apellidos, el apellido y el nombre y yo aquí les pongo la asistencia. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Sale? No, ¿de qué? No hay dudas con su trabajo final de parcial. Si lo van a hacer en Vinas, compañeros, les sugiero como para que no se hagan tanta bola, hagan una parte uno y otra parte otro, le toman la foto y ahí se ponen de acuerdo y hagan un documento en PDF y me lo mandan. Como para que no estén manejando las fotografías cada uno, ¿no? Maestro, yo le quería preguntar, ¿podemos, como dice, aunque lo hagamos individualmente, ponerlo en un documento en Word, las fotografías? Pero mándenmelo en PDF porque es más ligero el PDF. Ok. ¿Sale? Ponen las fotos, nada más sí les pido de favor que se puedan leer, ¿no? Las fotos. ¿Sabes? Hecho. Pues si no hay dudas, compañeros, ahí estamos a la orden. Cualquier cosa me quedo pendiente. ¿Sale? Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro.